presentamos Correfill, antes de que arme mi Lauma DPS. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill. Dejadme en los comentarios cuánto estáis disfrutando de Notcry, cómo han ido las tiradas por Lauma y bienvenidos a la guía de equipos de Lauma, nuevos, antiguos, posibles futuros buenos equipos, sobre todo con Nefer, que ya se ha filtrado, y haré en estos días el vídeo del kit de Nefer para que lo esperéis y sepáis lo que hace a día de hoy. Es un carry de Bloom Lunar y no solo ha sorprendido a todo el mundo, no solo es Must Pull como todos los creadores dijimos, no solo es Nahida Pro Max, sino que la evolución y el aporte del personaje, habiendo a día de hoy tantísimas combinaciones que mejora y no habiendo prácticamente ningún personaje de Notcry con lo que solo puede hacer más que mejorar Lauma, es una gran sorpresa para todos y es uno de los personajes que más nuevos equipos habilita, siendo bastante equivalente a una Xilonen que es muy global y que puede mejorar infinitamente cosas que ya conocíamos. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, por todo el cariño y el apoyo, más en esta época que sale la nación. Y bueno, mucha gente nueva en el juego, implica mucho crecimiento en el canal, así que mil gracias por ello, bienvenidos todos, disfrutar un montón, que aprovechéis si estáis comiendo, bienvenidos invitados a los directos, recordar apoyar free to play el canal, like, suscripción, y no os estoy pidiendo que lo hagáis, os estoy obligando mirando fijamente a la cámara. Porque hay un sorteo de Bendy para los que apoyen gratis el canal. 2 Bendys, porque aunque no sé si hemos llegado ya a 200.000, pero me da igual, 2 Bendys para vosotros. ¡Vamos! Con los equipos de Lauma. Pues bien, primera premisa para entender los equipos de Lauma. Se pueden dividir principalmente en 3 variantes de equipos de Lauma. Disclaimer. Lauma también bufa el daño de crepitar. Pero no diría yo que a día de hoy realmente ella pueda llegar a merecer la pena en crepitar, a menos que el día de mañana, como llegué a explicar, esto es una conjetura mía, Columbina se jueguen vaporizados sobre quemadura con Lauma, Columbina, Durin, que es Piro, y Alice, que se dice que hay un leak que ya no será jugable, pero algún otro personaje Piro como Mawika soporte ahí para ejecutar un besting slot como una especie de Mualani Prime, para que me entendáis. Hay gente que dice, oh, Lauma es buena para Zoma. Pues la realidad es que sí, entre comillas, porque si ha mejorado todos los Hyper Blooms y pues literalmente es el mismo paralelismo que hizo Xilonen con Kazuha, que dijeron que lo power creepeaba y lo power creepeó, pero al mismo tiempo se pueden jugar juntos. Esto es exactamente igual ahora, pero realmente, aunque sea real, aunque sea acertada la premisa de pues si mejora los Hyper Blooms, mejorará los crepitar, pues es verdad, pero no los mejora suficiente como para que sean viables, y jugar un Kinich con un segundo dendro que no fuera Emily para jugar quemadura puro, porque los equipos de Kinich, cuando quieres jugar crepitar y no quemadura, juegas Kinich Furina y luego 2 piros que son Bennett y Mawika, lo convierte en complicado. Quién sabe si en el futuro haya, y esto es otra especulación mía, un equipo de Kinich Durin haciendo de Bennett y además hace ataques coordinados. Durin se supone, Piro fuera del campo, y entonces ya tengas 2 huecos libres para utilizar a Lauma y a Furina o Lauma y Columbina. Pero esto es otra cosa en el futuro, con lo cual, para empezar os adelanto que los crepitar, pues obviamente las mismas variantes que ya existían anteriormente, pero con Lauma funcionarían técnicamente, no con Kinich, Zoma principalmente, pero no lo recomiendo. Ahora, ¿qué 3 variantes realmente hay fuertes de Lauma? Pues tener en cuenta que Lauma bufa las semillas, con lo que eso hace que no sea buena para Aggravate, como por ejemplo un equipo de Chlorine de Fischl, Xilonen, Nahida, pero todas las variantes donde impliques un hidro, principalmente o bien Furina o bien hidros en general, Aino, pues hidros en general, agüitas, entonces va a ir increíble, con lo cual su primera variante de equipos son los Hyper Blooms. Hay una cantidad de Hyperblooms que no os podéis imaginar, incluyendo futuros equipos de Flins. Os adelanto ya un muy buen equipo de Flins, sobre todo si tenéis constelaciones en Lauma. La segunda variante de equipos son los Blooms, que estáis viendo aquí, pues KB, Nahida, Nilou, y ahora os hablaré de cómo funcionan, porque se está recomendando mucho el tema de utilizar el arma de la forja de Notcry en Kokomi Carry, donde Kokomi aprovecha ese arma porque genera la propia Kokomi todos los Blooms, y hasta la propia Kokomi, en vez de jugarla con vida, se juega con maestría para esos Blooms, pero realmente eso se puede solventar y solucionar porque hay un personaje gratis nuevo que funciona con triple maestría literalmente y que va a ser quien ejecute los Blooms, que es
Aino y ahora hablamos de ella. Y luego, después de todo esto, podríamos decir que en las infinitas variantes que puede haber nuevas de Hyper Bloom, hay una tercera subvariante de Hyper Bloom con Lauma que básicamente es variantes ultra mega super free to play, que básicamente Lauma, si tiene un gran punto positivo, aparte de todo el futuro que le espera combinándose con los nuevos personajes de Notcry, es que ha venido a mejorar a C0 los equipos a mínima inversión de Genshin Impact, que son los propios Hyper Blooms, teniendo sinergia con Nahida, con Cookie, con la propia nueva Aino también, 4 estrellas gratis, con el propio Shinkyu, y pudiendo hacer equipos para gente que acaba literalmente de llegar al juego basados en Hyper Bloom. Entonces, vamos a empezar por los Blooms, ya que pues ya sabéis que la mecánica era el Bloom lunar, ahora hablaré de ella y de Nefer, y el tema de cómo funcionan los equipos de Bloom. Básicamente, uno de los best in slot de Bloom es el que veis en pantalla, lo que pasa es que la gente no sabía utilizar a KB correctamente, y tendríamos la otra variante donde quitamos a KB, metemos a Kokomi que cura, por lo cual podríamos quitar a Shinkyu y meteríamos un segundo dendro que mucha gente jugaba, o el viajero dendro, o Kolei, o Baizu, o en resumen, otro dendro. Y esos equipos básicamente funcionan de la siguiente forma. Tú juegas a Nilou, que aplica ese aura de hidro alrededor y buffa los Blooms. El aura de Nilou aplica muy poco. Sueles jugar 2 dendros. En el caso de jugar este equipo, obligas a que KB explote los propios Blooms, y aunque digamos, daño multitarget en área es ligeramente menor, el daño contra un enemigo es bastante mayor por Shinkyu y por la aplicación a un enemigo, y realmente, aunque los Blooms sean equipos que brillan por el daño multitarget, el meta de Genshin desde hace año y medio, 2 años, es bosses muy grandes unitarget en el abismo y sobre todo en la conflagración. Y en el teatro, lo más difícil del teatro es el boss que te ponen cada 2 salas. Con lo cual estamos en un meta de bosses y de daño unitarget. Entonces, este era el equipo antiguo. Os estoy poniendo en situación para que entendamos. Ahora, eso se sigue respetando. Y digamos que fuera del equipo de KB, como funcionaban los Blooms, era Nilou es el hidro que aplica muy poco, se solían jugar 2 dendros juntos que aplicarían una locura, es decir, por ejemplo, Nahida más Lauma, ahora con las nuevas variantes, en su momento se jugaban Nahida más Kolei, Nahida más viajero dendro, Nahida más Baizu, y el último hidro que solía recomendarse mucho Kokomi, y es la que más daño multitarget te da, y encima cura al equipo ya que el Bloom te hace daño de recoil, es decir, te golpea el Bloom, básicamente sería quien se lleva la responsabilidad de utilizar su maestría para generar los Blooms por cómo funciona la aplicación en el juego. Si los dendros aplican mucho, el enemigo está aplicado de dendro, con lo cual activaría el Bloom quien le escupe hidro al enemigo. Como Nilou aplica muy poco hidro, entonces sería la Kokomi triple maestría. Esto sigue ocurriendo así si jugáis Lauma con Nahida, con Nilou, con Kokomi en campo. Ahora hablo de ello y entro más en profundidad. El último ejemplo que os quería explicar es que también había equipos de 3 hidros con Nahida, donde jugabas Kokomi, Nilou, Yelan, y entonces Nahida pasa lo que os acabo de explicar. Hay tanto hidro aplicado sobre el enemigo que el único dendro, que en este caso es Nahida, que aplique dendro sobre ese hidro es la que va a generar sus Blooms. Entonces se tenía en cuenta la maestría de Nahida, al igual que os acabo de explicar que se tiene en cuenta la maestría de Kokomi. Entender esto es entender los equipos de Bloom. Ahora, ¿cómo funcionarían los mejores equipos de Bloom? Pues bien, en esta variante de KB, para quien quiera jugar KB porque está en el banner, Lauma C1 y arma mal construida es 1.000.000 de veces mejor que Nahida C2, y sobre todo, aunque Lauma cure con la C1, ahora hablo de Lauma C0, KB en campo se cura con los Blooms y está full de vida todo el rato. Y ahora ya acabo con las variantes de KB porque la gente realmente no las juega, pero son más fuertes, sobre todo hablando unitario y sobre todo sabiendo aplicar todos los elementos y la cadena correctas. Entonces, esto es una locura. Y Lauma C0 sigue siendo mejor que Nahida C0 en este equipo. Ahora vámonos a las variantes realmente donde no tengo a Aino, todavía no lo he desbloqueado, ¿vale? Pero vamos a poner, por ejemplo, que Dahlia es Aino. No la he desbloqueado todavía en esta cuenta porque me he centrado full en la Lauma, y la build que hice fue en la cuenta free to play, que sí nos centramos en desbloquear a Aino. Vamos a hablar entonces de los nuevos equipos de Lauma de Bloom, explicando esto que os acabo de comentar, que es la cadena de aplicación. La core base va a ser jugar a Nilou, que sabemos que aplica hidro, pero muy poco. Lauma es increíble y se combina con un segundo dendro, que para la mayoría va a ser Nahida porque tenéis a Nahida y queréis jugar la mejor variante actual del equipo de Bloom. Aquí, punto de inflexión. Son C0 las dos, digamos, voy a hablar del equipo C0, pero si Nahida es C2, da más probabilidad y daño
a los equipos de... O sea, a los blooms, a los núcleos, 20 de probabilidad, 100 de daño, que es que uno de cada 5 núcleos hace el doble de daño. Y Lauma, si solo hay un personaje de Notcry, es decir, cuando vas con Aino, no, le da 15 más de probabilidad, son 35, pero el daño crítico, que son 100, no se suma, no te da 100 y 100, 200. Simplemente aplicas 100 de Nahida o 100 de Lauma, pero no juntos. Pero si vas con Aino, ese talento se desaparece. Tenerlo en cuenta y ya no tienes los 15 extra de probabilidad al ir con Aino. ¿Merece la pena esos 15 extra de probabilidad? Os adelanto ya que no, y aquí viene la cuestión. Los blooms que habéis visto en todos sitios, y una de las variantes que voy a recomendar y que casi todos tenéis es Nahida, Lauma, Nilou, y aquí la gente juega a Kokomi, ¿vale? Yo no tengo a Kokomi y vamos a poner a Bárbara como ejemplo y ahora volvemos a poner ahí a Dalia haciendo de Aino. Los editores están poniendo una Aino para que se vea bien y aquí una Kokomi para que se vea bien. Básicamente, ¿qué ocurre aquí? Que Kokomi va a triple maestría y que Kokomi es el personaje que va a ejecutar los blooms porque hay mucha aplicación de dendro y Nilou no aplica suficiente hidro. Entonces es ella la que va a aplicar hidro, va a generar muchos blooms y se va a tener en cuenta al cálculo de daño del bloom la maestría de Bárbara, o en este caso de Kokomi, con el resto de buffos. El buffo al daño de bloom de Lauma, que lo explico en la Will, ir a ver la Will, os la recomiendo, y toda la historia. Teniendo en cuenta que aquí Kokomi es el único healer del equipo y el bloom hace daño de recoil, es el equipo más explicado y más repetido que vais a ver de bloom en todos los sitios y sobre todo con mayor daño multitarget y mayor generación de semillas. Aquí Kokomi, aparte de la triple maestría, tenéis que ver qué sets lleváis. Si Nahida lleva recuerdos, Lauma, como no va a activar el full set de Notcry, aunque solo activa una pieza que es el de 60 de maestría, quizá puede ir Sueños Áureos, Nilou va 2 y 2 con vida. Y Kokomi al final, como ya tienes todo, podría ir Instructor triple maestría para bufar la maestría a todo el equipo, aunque le vendría bien su propia maestría. La cuestión es que aquí Kokomi, como es la que te aseguras de que active todos y cada uno de los blooms por el tema que os acabo de explicar de la aplicación, mejora y también ha sido bufada no solo por Lauma, sino por el arma de la forja de Notcry, que es esta de aquí, que es un catalizador que da maestría y que la pasiva dice que los blooms que ejecute el portador del arma, es decir, Kokomi y no Lauma ni nada de eso, también son más fuertes. Y los blooms lunares también, pero no hay blooms lunares ni cada semilla que explota es un bloom lunar. Eso solo ocurrirá con Nefer en el futuro. Ahora, ¿cuál es el prime real de este equipo por encima de Kokomi, teniendo en cuenta que en vez de Kokomi vamos a usar a Aino, que es un 4 estrellas gratis? Pues el prime real de este equipo, si jugamos 2 personajes de Notcry, activaremos el full set de Notcry, que le va a dar 120 de maestría a todo el equipo, lo que merece más la pena que perder esos 15 de probabilidad del talento de Lauma cuando solo hay un personaje de Notcry en el equipo. Primero. Segundo, aquí no hay healer. Esto es totalmente cierto, con lo cual dependeríamos de A, tener manos, B, el prototipo ámbar en Nahida, que tampoco pasaría nada y no afecta prácticamente al daño porque aquí los blooms los va a ejecutar Aino, que va a triple maestría y toda la historia, y además al no depender de estar con Kokomi en campo se convierte en un equipo de quickswap mucho más cómodo. Y por último, tener la C1 de Lauma, pero esto es una constelación que no es obligatoria, pero la C1 de Lauma cura bastante. Algo aliciente a este equipo. Han bajado el daño de recoil de Bloom y de Crepitar, con lo cual el daño que te haces a ti mismo con el Bloom y con el Crepitar es mucho menor, con lo cual los equipos son menos arriesgados de lo que eran anteriormente. Con lo que el actual Best in Slot, que se va a cambiar en el futuro, y ahora lo explico, quitaríamos a Nahida o a Aino y meteríamos a Nefer. Ahora hablo de ello. Lo que pasa es que si solo lleváis Nilou de hidro no va a haber suficiente aplicación y a lo mejor Nefer no hace bien su combo, pero bueno, lo hablaremos cuando salga Nefer. La cuestión es que el actual Best in Slot sería algo así, como Nahida Lauma aplicando dentro, Nilou con su combo y Aino Instructor, triple maestría, lo que podrías llevar Nahida Recuerdos y Lauma directamente el propio set de Notcry que lo activas, triple maestría también, como tal iba en su will y como tal iba en su will también Aino. Y esto sería mucho más recomendable que Kokomi, teniendo en cuenta que no hay healer porque no hay Kokomi, pero podrías llevar Nahida Ámbar, no afecta al daño, y podrías llevar Lauma C1 si consigues llevar Lauma C1 o jugar con manos, con muchas manos. Lo que pasa es que igual en la conflagración es más complicado no llevar healer. Entonces, tener muy en cuenta este nuevo equipo, los que no tengáis Kokomi o los que estéis hasta las narices de que, digamos, fuercen jugar Kokomi en todos los sitios. Aino, triple maestría, instructor con espada free to play de la forja o de 5.8, que eran gratis. Nilou 2 y 2 como siempre. Si tenéis arma de Nilou, bufa la maestría a todo el equipo. Lauma con arma free to play de evento que da maestría y recarga con triple maestría del nuevo set de Notcry, y Nahida Recuerdos del Bosque y también triple maestría porque los blooms que active ella al final tienen en cuenta la maestría de Nahida y no pasa nada por la proporción en un equipo de bloom. Prime del equipo futuro de bloom:
Nefer. Al final Nilou ha sido actualizada y sí que activa y bufa el daño de Bloom Lunar, con lo cual Nilou va a bufar a Nefer. Lauma va a bufar a Nefer. Y Nefer lo que hace es, en campo, desactivar que las burbujitas exploten y las absorbe para ganar un bufo de daño en su ulti. Y los golpes cargados que haces dentro de tu habilidad elemental se transforman en una pasiva con un escalado que es daño de Bloom Lunar, y los hits de tu ulti son daño de Bloom Lunar. Entonces Nilou y Lauma van a bufar a Nefer. ¿Va a ser mejor o peor Nilou y Lauma con Nefer en algún futuro? Yo imagino que el best in slot será Nefer, Columbina, Lauma. Y habría que ver el testeo de cuál es el best in slot si Najida, manteniendo rotación de 15 segundos con Nefer, porque nadie más tiene rotación de más de 15 en ese equipo, o Nilou, que tiene rotación de 18 y retrasa la rotación. Capaz que Najida le dé 20 de probabilidad a Nefer más 250 de maestría, es mejor que el bufo directo a Bloom Lunar que pueda dar Nilou. No lo sabemos, se va a testear, y aunque no exploten las semillas, el prime del Bloom Lunar va a ser con Nefer quien quiera sacar a Nefer. Esa es la primera variante. Imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100 primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por-dos, te da para comprarte todos los por-dos que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendys por $11, que es el coste de 2 Bendys, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Segunda variante. Los Hyperblooms. Y como dije, los Hyperblooms se dividen en equipos, digamos, techos, cosas muy fuertes y variantes nuevas, o los equipos menos recursos free to play. Voy a hablar de los free to play sobre todo, y haré un vídeo aparte hablando de dos nuevas variantes de Hyperbloom free to play con Lauma muy locas y muy fuertes. Vamos a hablar de las dos variantes poderosas con techos bastante locos, mejor de lo que pensábamos, que son este Hyperbloom que veis en pantalla, teniendo en cuenta que Inefa gana ciertos buffos, sobre todo si tenéis el set de Notcry en alguno de los personajes, porque se activa full, y al final ella tiene otro bufo que se da maestría a sí misma y el personaje en campo proporciona su ataque, y al final terminas ganando en Inefa casi 800 de maestría, que recordar que Cookie con 1000 de maestría hace una locura de Hyperbloom. Inefa hace el mismo daño que Cookie de Hyperbloom, solo que con 200 menos de maestría, y en el futuro otros equipos puede ganar mucha más maestría Inefa, teniendo en cuenta si juegas junto a Flins y a otras situaciones que se pueden dar. La cuestión es, este equipo de New Billet es muy poderoso para quien tenga Inefa más Lauma. Yo sé que no tenéis a Inefa, así que tranquilos que ahora acabo de hablar de Inefa y hablo de los Hyperbloom free to pobres. ¿Es mejor que el Intergaláctico o el Permafrost teniendo en cuenta en vez de Skirk a Citlali? Es decir, los dos techos de New Billet actuales, que son el New Billet Furina Skirk Scoffy o New Billet Furina Scoffy y Citlali ahí en medio. No, no es mejor, pero si tienes Lauma C1 con pesas cargadas de Furina y el escudo de Inefa te da un sustain defensivo muy sólido. Obviamente contra enemigos que no se puedan congelar. Si los enemigos se pueden congelar, que no son todos porque los boss grandes no se pueden, el Permafrost tiene el sustain defensivo más poderoso del juego, que es el enemigo no se mueve. Siguiente variante de equipos de Hyperbloom que tiene pinta de ser muy poderosa es, ¿recordáis que con Flynn se dijo que su best in slot va a ser con Sakarosa, Aino, Inefa, Lauma? Pues bien, si en vez de Sakarosa tenéis una Lauma C1 que se convierte en el sustain defensivo del equipo, o tenéis su arma y muy bien construida a Lauma, se puede jugar con Inefa, set de Notcry, Lauma, Sueños Áureos para maximizar su maestría, Aino Instructor para poder bufar la maestría de todo el equipo y Flins. Y esa variante de Flins Hyperbloom con base de electrocargado lunar que funciona perfectamente, al igual que este funciona y hay base de electrocargado lunar, no hay base de Aggravate ni de Quicken para hacer Split y Aggravate, es otra de las variantes del Hyperbloom fuertes y que tendrá techos bastante locos dentro de lo que cabe por el daño que puede llegar a haber. Por último, seguramente ahí no mejore por Columbina y tengas un Flins, Columbina y Inefa Lauma en el futuro, aunque veremos a ver qué más variantes hay para jugar esto. Y ahora,
Damas y caballeros, vamos con los Hyperblooms Free to Play. Los Hyperbloom Free to Play hay bastantes variantes, pero principalmente os voy a comentar 3 variantes de los Hyperblooms Free to Play y recordatorio, haré un vídeo solo enfocado en los Hyperblooms Free to Play y sobre todo el actual equipo a menor inversión de Genshin Impact con más daño por rotación que puede llegar a tener, que los han habilitado la combinación de Lauma con Aino, una con set de Notcry y una con set de Instructor, pudiendo bufar la maestría del equipo a lo bestia, y luego un 5 estrellas de permanente que es Tignari, que muchos tendréis o elegís gratis en el aniversario, y un 4 estrellas que está en el banner, que es Kuki Shinobu. Es decir, persona que empezó en Genshin Impact a día de hoy puede sacar a Lauma en el banner, puede sacar a Tignari en el aniversario gratis, puede sacar a Ino C0 gratis por empezar en Notcry y al haber tirado por Lauma saca a Kuki. Y tiene su mejor equipo, el mejor equipo de vuestra cuenta a partir de ahora, con rotación de 15 y aplicación perfecta. Entonces, ese equipo, como digo, haré un vídeo. Los Hyperbloom normales, primera variante normal de Hyperbloom que ya existía, que tiene muchas subvariantes. El equipo de Nahida con Kuki, con Shinkyu, y de último puedes jugar u otro Hidro u otro Dendro, lo que tú elijas. Pues a partir de ahora, si ese segundo Hidro lo cambias por Lauma, o directamente, si no tienes a Nahida o no quieres a Nahida, juegas Lauma, Shinkyu, Kuki y Aino, por ejemplo, o cualquier otra cosa, tienes un equipo increíble. Disclaimer, muchos estaréis diciendo, Phil, pero si juegas a Aino o 2 personajes de Notcry, pierdes el talento de Lauma que te da 15 de probabilidad, 100 de daño crítico en los Hyperbloom. ¿Eso merece la pena? Pues bien, si lo traspasamos a una explicación sencilla en Razor para que todos lo entendáis, es que 1 de cada 6 Blooms va a hacer el doble de daño. Bueno, Hyperblooms en este caso. Si tenemos en cuenta que Lauma por rotación con las 3 lunitas tiene 36 stacks, significa que 5 Hyperblooms por rotación cada 15 segundos harán el doble de daño. ¿Eso es daño? Pues 5 Hyperblooms por unos 30.000 de base y los críticos haciendo el doble de daño van a hacer 60.000, son 30.000 por 5, son 150.000 más de daño en rotación, teniendo en cuenta que equipos de Hyperbloom bien construidos pueden llegar a 1 o 2 millones. 150.000 de 1 millón es aproximadamente un 10% más de daño. ¿Merecería la pena o no? Pues lo que aporta Aino, siendo gratis, set de instructor en el equipo, compensa ligeramente, no llega a compensar exactamente la cantidad de daño, pero se acerca a compensar, con lo cual, tanto si jugáis como si no jugáis a Aino, son muy fuertes. ¿Cuál es la diferencia crucial? Que si no jugáis a Aino y no lleváis 2 personajes de Notcry, Lauma tampoco va a poder activar el full set, que le mete 120 de maestría a todo el equipo, solo meterá 60, que es la mitad, más el set completo de instructor de Aino, que son 180 más de maestría a todo el equipo, lo que hará más daño. O sea que son prácticamente iguales si juegas o no juegas con Aino, perdiendo el talento de ascensión de Lauma. Tenerlo en cuenta, que no hay problema. Y ahora, como decía, primera variante, Lauma, 2 Hidros, Kuki. Segunda variante, 2 Dendros, Shinkyu, Kuki. Todas esas variantes son Hyperbloom Super Free to Play para gente nueva. Y variante Super Mega Ultra Free to Play. El prime de ese equipo es Tignari, Lauma, Furina, Kuki, pero si no tenéis a Furina, Aino. Tignari, Lauma, Aino, que por primera vez tenemos otro personaje aparte de Furina que aplica perfectamente fuera del campo sin depender de ataques normales o cargados, porque, bueno, cargados sí, porque recordar que Tignari tenía un problema y es que fuera de Furina no funcionaba con Shinkyu y Yelan porque dependías de ataques normales y Tignari no normales y perdías mucho daño. Y aparte Tignari tiene rotación y cooldown de 12, Kuki de 15, Lauma también de 15 y Furina tiene 15. Con lo que si metías cualquier personaje, rollo Yelan, Shinkyu, lo que fuese, aunque digas, no, yo doy básicos. Shinkyu tiene 21 de cooldown y Yelan 18. Aino tiene 14, con lo que funciona perfectamente. Entonces, uno de los equipos, vuelvo a repetir, que haré en un vídeo hablando de los sets, de las armas, de la rotación, del daño que puedes hacer en una cuenta nueva, literalmente, que sería el equipo que más voy a recomendar en cualquier cuenta de Genshin Impact, quien esté empezando en Notcry, es el Tignari, Lauma, Aino y Kuki. Es una locura y es literalmente un equipo que te acaban de regalar al empezar en Notcry y eso pocas veces lo ha hecho Genshin. Así que, señores, espérense seguramente la tercera y última variante de Lauma, como dije, en
un par de versiones de Notcry jugando, en mi opinión creo que va a ser algo así, vaporizados sobre quemadura con una ligera aplicación extra de hidro para hacer crepitar y que quizá Durin de ataques coordinados triple maestría fuera del campo explote esos crepitar y tengamos a Lauma pudiendo beneficiarse también de ese bufo a crepitar. Pero a día de hoy ha mejorado mucho lo anterior y abre muy bien las puertas para lo que viene, tanto para Flins como para Nefer, como posiblemente para Columbina, porque Lauma parece mucho una especie de Shilonen y las reacciones de Notcry se van a basar en reacciones hidro, donde Columbina tiene la posibilidad de hacer vaporizados en un equipo de quemadura de base, con crepitar y jugar Columbina Lauma y 2 piros. Veremos, y eso último es mi especulación, pero estoy bastante seguro de que puede que se cumpla. Poquito más, señores, los equipos de Lauma. Algunos se me debe haber quedado, así que dejadme en los comentarios qué otro equipo me ha faltado de los que más están utilizando, recomendando, combinaciones, pero lo más jugado a día de hoy es esto y la explicación de cada cosa es muy importante que la sepáis para entender en vuestra cuenta. Señor de la pantalla, si no teno a no sé qué, colei entra. Pues si entendéis lo que he explicado, podréis hacer variantes con otros personajes de 4 estrellas o que no sean exactamente los que expliqué, pero los que llevéis jugando un poquito más de tiempo de lo normal, los que no seáis nuevos solo de Notcry, la mayoría de piezas de las que he explicado contáis con ellas, sabéis cómo funcionan, sabéis cómo conseguirlas y las cuentas ya suelen estar bastante dentro de lo que cabe, llenitas de los personajes más importantes, sobre todo Furina o Shinkyu, que son 4 estrellas, y hemos hablado de mucho 4 estrellas y mucho personaje gratis. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.